Bueno, empezamos esta sesión del seminario, hacemos una Ujú, presentación y somera y luego ya vamos avanzando. Bueno, les doy la cordial bienvenida a la doctora Laura Lisset Montiel Orozco y a Agustín Vázquez García, colegas en economía de nuestra casa de estudios, Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, les doy la bienvenida en esta sesión del seminario permanente sobre estructura y coyuntura de la economía mexicana, que tiene a bien compartir no solamente con colegas de manera endogámica de la UAM, sino con colegas de otras instituciones de educación superior e investigación a nivel nacional. Y es muy rico el intercambio que hemos venido desarrollando ya durante años. Bueno, pues en esta ocasión toca la presentación de la ponencia por parte de los dos colegas mencionados en términos de los retos estructurales de la banca central y la nueva ontología de la regla. A reserva de lo que quieran decir algo más, yo quisiera presentarlos, los presento, te presento Laura Montiel Orozco como egresada de la licenciatura de Economía de Guamas Capozalco y también del doctorado de Ciencias Económicas, ¿verdad? Y actualmente participante como miembro del cuerpo académico docente del Departamento de Economía Huamascapozalco. Por otro lado, también a Agustín, como egresado de la licenciatura en Economía de Huamascapozalco y también egresaste de posgrado de Ciencias Económicas. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Producción Económica y actualmente se desempeña como coordinador del programa. Pues sigue siendo programa integrado, ¿verdad? De maestría y doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hacer, dado que es un tema muy relevante, inicialmente se iba a componer como dos ponencias, pero va a ser una ponencia conjunta y comúnmente 20 minutos, pero lo podemos doblar para que puedan participar fácilmente los dos, ¿no? ¿Les parece? Entonces sí, ustedes ya dicen quién empieza primero y ya conforme vayan llegando las personas, yo les doy acceso, los que estén, los que estamos, hacemos la discusión y pues adelante les cedo el uso de la voz para que avancen en su presentación. sí, muchas gracias, Miguel Barrios, profesor, por invitarnos a participar en este espacio que tú de alguna manera fundaste hace ya varios años y que se ha convertido en una herramienta pedagógica. Lo he escuchado de muchas personas. Te agradecemos que nos hayas extendido esta invitación. Y la doctora Laura Montiel Orozco y yo elaboramos una ponencia que lleva por título Los retos estructurales de la banca central y la nueva ontología de la regla. El propósito de nuestra exposición es compartir unas primeras reflexiones sobre el estado actual de la toma de decisiones de la banca central en el mundo y bueno, en México incluyéndolo. Y consideramos que como principal hipótesis que están ocurriendo una serie de mutaciones muy importantes, muy significativas, y que en el futuro muy próximo esto se va a visibilizar de una manera mucho más explícita. La hipótesis que vamos a sostener es que esta institución del Estado, de los Estados nacionales, que cobró una importancia mayúscula a partir de la década de los 80 y se consolidó en los 90 como la institución central de lo que los historiadores económicos y políticos denominan como el neoliberalismo. La banca central está en la actualidad pues modificándose
los criterios de su toma de decisiones y básicamente está cambiando la figuración que tiene del campo de lo social debido a una serie de transformaciones estructurales donde identificamos dos fuentes, por decirlo de alguna manera, de vulnerabilidad de la banca central que están siendo tomadas en cuenta por los, digamos, actuales tomadores de decisiones que se encuentran en esta institución. La primera es la vulnerabilidad asociada a lo financiero. La muestra de ello es lo que ocurrió en la crisis del 2008-2009 y luego lo que ocurrió con una pandemia como la del 2020-2021. Y se está anticipando ahora un escenario relacionado con lo que le llaman el Banco Internacional de Pagos en un documento, el Green Swamp, es decir, los efectos estructurales que puede y ya está de alguna manera avisando la naturaleza y que por supuesto van a modificar pues la estructura tanto de la oferta como de la demanda. Entonces, los banqueros centrales del mundo están de alguna manera incorporando en su campo de visualización estos aspectos que dan lugar a modificaciones en la estructura y si bien dije que nuestra hipótesis o que tenemos una hipótesis que se ha alargado demasiado en cuanto a que yo estoy hablando muy mucho, ya de manera muy sintética lo que quiero decir es que la hipótesis que vamos a sostener es que hay un retorno de aquel debate que se suscitó al interior de la teoría monetaria, de la teoría económica, entre la regla y la discrecionalidad, y sin embargo se trata de una modificación de la regla. Hay una especie de nuevo contenido de la regla donde los bancos centrales lo que están buscando ahora es resolver problemas para garantizar la legitimidad social y política de sus acciones y que justamente lo que están tomando en consideración es esta visualización de una serie de parámetros que están cambiando a nivel estructural y que pueden, por supuesto, pues modificar el conjunto de funcionamiento de la economía. Entonces, bueno, con el nuevo contenido de la regla, o por eso llamamos en el título la nueva ontología de la regla, estaría justamente inspirado en el reconocimiento de que existen esta serie de mutaciones estructurales, en particular el cambio climático. Nuestra exposición está dividida en tres o cuatro partes. Si no recuerdo, creo que son tres partes. Y bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Laura Montiel, quien nos va a explicar cómo está tomando decisiones en la actualidad la banca central, cómo funciona la banca central. También nos va a mostrar el caso de México en una decisión que curiosamente se consideró muy polémica en marzo del 2026 y que fue, digamos, objeto de una serie de discusiones, pienso yo, un tanto sobreideologizadas. Y bueno, en la recta final, pues vamos a dar las conclusiones preliminares a esta, digamos, discusión que hemos estado dando y que me parece que tiene una enorme relevancia, insisto, porque la banca central es, desde al menos mi perspectiva, la gran institución donde está de alguna manera encarnada pues la riqueza, ¿verdad? La expresión de la riqueza. Son los guardianes, por decirlo de alguna manera, del valor de la moneda y de toda una serie de eh, condiciones que dan lugar a la reproducción pues, de los mercados. Entonces, yo le doy la palabra ahora a Laura, quien es la principal responsable de toda esta exposición y de los errores también, por supuesto. No, no es cierto. Sí. Ah, esto se está grabando, no debo decir esto. Bueno, gracias. Sí, adelante. Gracias, doctor. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente, profesor Barrios, por la invitación, profesor Agustín, por la invitación también a colaborar. Y bueno, este tema a mí me llama muchísimo la atención porque es resultado de una serie de reflexiones, tanto personales como pragmáticas, que he venido realizando desde que yo he estado yendo al banco, directamente al corazón del Banco de México,
a poder preguntarles cuáles son las perspectivas sociales con las cuales interactúa el banco para con la sociedad. Y bueno, recientemente acudí con un grupo de bastantes alumnos, 40 alumnos, con los cuales fuimos a una plática, que en esta plática el banco, uno de los que trabajan en el banco nos pregunta que cuáles eran nuestras curiosidades al respecto del Banco de México, y uno de mis estudiantes, de mis mejores estudiantes, le preguntó cuáles son los retos futuros para el Banco de México. Entonces, el Banco de México responde directamente, bueno, desde la voz de este profesor, responde: en el futuro nosotros vamos a enfrentarnos constantemente a más retos, resultados del cambio climático, directamente porque pues el Banco de México tiene como principal objetivo el de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, en la medición, en la manera en la que ellos calculan la inflación, existen metodologías, y estas metodologías que básicamente lo que hacen es estimar el índice nacional de precios al consumidor, están siendo cada vez más desafiadas como resultado del entorno del cambio climático, que genera choques en los precios del componente no subyacente de la inflación. Y entonces el mismo banco está reconociendo que existen este tipo de retos. En la literatura, el concepto se denomina climate inflation o inflación climática. Sin embargo, México ya por sí, de su propia naturaleza, tiene otro tipo de retos, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis preliminar de este trabajo está enfocada en entender, en posicionar al Banco de México como un banco que tiene retos estructurales, en los cuales estos retos básicamente, ay, ¿qué hice? Perdón. Permítanme, que me equivoqué. Quería usar aquí un láser y no pude. Perdón, es un segundo. Entonces, estos retos estructurales del Banco de México lo que hacen pues es posicionarnos como una economía vulnerable en un entorno donde pues básicamente se tienen que reestructurar la toma de decisiones y la manera en la que se calcula la inflación. Y también, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Laura, sí, sí, Sí. está bien. Ya nuevamente, bien. Ya, muchas gracias, perdón. Entonces, lo que está haciendo el banco, pues, es tratar de entenderse como un banco que buscará a toda costa cumplir su mandato jerárquico. Pero, pues en México tenemos un entorno de diferentes retos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estamos mencionando que el Banco Central está orientado es la institución con más poder en términos de política económica. La política monetaria es predominante, está denominado como dentro de estos bancos que son los más relevantes en política económica, y la política fiscal se subordina a la política monetaria. Entonces, en México hemos tenido este proyecto nacionalista de tener una banca central después del periodo de la Revolución Mexicana, y recientemente pues el Banco de México ha sido cuestionado por las personas que están en términos ideologizadas, están cuestionando la autonomía del banco. Sin embargo, en la práctica esto no es así. Dentro del marco legal que predomina para la existencia de un banco central autónomo, como es el del Banco de México, se establece tanto en el artículo constitucional 28 como en la ley del Banco de México que el banco es la autoridad monetaria autónoma que tiene la responsabilidad de la emisión y en ningún momento va a financiar o monetizar el déficit público. Bueno, aquí con nuestra hipótesis es desde una perspectiva del enfoque monetarista, porque es básicamente el concepto de un banco central autónomo donde se suprime la poder de la emisión de la moneda. Sin embargo, esto no es malo. Desde una perspectiva pragmática, la monetización de los déficits públicos, desde la perspectiva macroeconómica, está comprobada que genera inflación.
Y bueno, aquí desde la instalación del neoliberalismo, desde la perspectiva de un banco central independiente que buscará priorizar dos elementos que es, del liberalismo económico. En primera, la competencia, priorizar la mayor competencia en los mercados, priorizar también la existencia de derechos de propiedad bien definidos y un Estado de Derecho. Entonces, el Banco Central se considera desde la perspectiva monetarista un banco central autónomo, pero su mandato jerárquico no se modifica, dado este contexto, dado este marco legal. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, digamos, en los cursos de macroeconomía y que también están estrechamente vinculados con lo que es nuestro contexto de la estructura socioeconómica de México, ¿no? Entonces, en los años 90, resultado de la crisis financiera que se ha denominado coloquialmente como el efecto tequila, se da esta, esta autonomía del Banco Central en la reformulación constitucional de la ley del Banco de México. Entonces, desde la perspectiva para quienes están estudiando derecho, las reformas constitucionales representan una reconfiguración estructural de las instituciones en México, en particular de la institución monetaria más importante que sería el Banco Central. Entonces, desde la perspectiva del profesor Agustín, él dice, se bloquea la monetización del déficit público y se desplaza al populismo macroeconómico. En realidad, esto no es malo en términos de entender que el Banco Central ahora se orienta básicamente a su mandato jerárquico y aquí nosotros podemos estar hablando de el nuevo debate de la discreción versus reglas, pero desde un enfoque mucho más estructural en términos de cuáles son los retos a los cuales se enfrenta un banco como el Banco de México. Y bueno, dentro del enfoque post-keynesiano de la macroeconomía, que es mucho más crítica al enfoque de la nueva economía keynesiana, tenemos a un autor que es el doctor Randall Gray, quien plantea un análisis de la Fed, de cómo se comporta este banco central, que viene siendo un símil de todos los bancos centrales o el líder de los bancos centrales autónomos, entre comillas, ¿no? Entonces, Gray plantea que estos bancos tienen cuatro ejes rectores, aquí omití uno, pero bueno, estos ejes rectores básicamente son la existencia de una alta comunicación y transparencia para con el público, como resultado de evitar fallas de información o información asimétrica en la sociedad. El segundo es el gradualismo, es decir, que cuando existen choques inflacionarios, modificar la tasa de interés no se da de manera abrupta, sino de manera gradual, de tal manera que se va moderando cómo se va a ajustar la tasa y viendo cómo responde la inflación o el producto dependiendo de cuál es el mandato jerárquico del banco, ¿no? Y bueno, tenemos también que existe otro que es el activismo de la política económica, es decir, que el Banco Central y los funcionarios del banco están constantemente monitoreando la economía y tratando de ajustar, es decir, tratando de que tanto las variables objetivo como las variables observadas cierren las brechas de diferencia que existen entre cada una. Y bueno, la otra que sería la tasa neutral de interés es el instrumento para poder lograr los objetivos. Dentro de la concepción del nuevo consenso macroeconómico, que es básicamente el eje rector de la política monetaria de bancos centrales autónomos, como el caso de México o como el caso de Estados Unidos, el banco lo que buscará es siempre pensar en la tasa neutral que evita que existan presiones inflacionarias o presiones deflacionarias. Entonces, ellos consideran que existe una tasa neutral, que es este componente no observable o también denominado como lo llegó a plantear Knut Wicksell, que se escribe así. Ah, Wicksell. Knut Wicksell como modelo neovickseliano, ¿sí? Porque Wicksell habla sobre las tasas naturales. Entonces, las tasas naturales, por ejemplo, la tasa natural de crecimiento económico, o la tasa potencial, o la tasa natural de desempleo, o la tasa natural de interés, son aquellas que convergen a las variables naturales, y esto es un enfoque muy clásico de la macroeconomía. Entonces, dentro del enfoque del nuevo consenso macroeconómico, esta es la lógica en la que los bancos centrales actúan.
Particularmente lo que podemos observar es el gradualismo, y si uno observa el comportamiento de la tasa de interés como resultado del gran confinamiento de la crisis generada por la COVID, el problema fue que el golpe de la inflación fue tan elevado que el Banco Central tuvo que subir la tasa de una manera abrupta. Sin embargo, fue midiendo poco a poco mediante el gradualismo. Bueno, entonces nosotros, como ya les había comentado, en México tenemos un marco legal que es fundamental para entender el funcionamiento de este Banco Central y es el que le da todo un eje rector. Entonces, particularmente vamos a ver que hay dos documentos a los cuales se remite el banco y constantemente se encuentra sujeto a él, que es el artículo 28, es simplemente el párrafo sexto y séptimo del artículo 28, donde se establece que un banco debe ser autónomo y ningún gobierno puede ordenarle monetizar el déficit. El otro documento fundamental, que es la Ley del Banco de México, ahí se ven todas las minuciosidades respecto a cómo se comporta el Banco Central en términos de funcionamiento de marco interno. Y bueno, en particular vemos que el banco, cuando uno entra a la página, directamente nos arroja la leyenda mayúscula que nos dice: el objetivo prioritario del Banco Central es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional o bien la estabilidad de precios. Entonces, este objetivo no se modifica y en este sentido no hay autonomía de objetivos, pero sí hay autonomía de instrumentos, ¿no? Entonces, el banco, en términos prácticos, en términos estrictos, dado este marco legal, no es independiente en términos de objetivos, pero sí de instrumentos. Entonces, este marco legal es fundamental para que se garanticen dos elementos: el buen funcionamiento del sistema de pagos y la estabilidad de precios, ¿no? O al menos este anclaje de las expectativas de inflación. Em, Sin embargo, ahora bien, aquí ya vamos a comenzar en el tema. Básicamente nosotros hemos estado dialogando sobre las tres limitaciones estructurales que enfrenta la banca central, no solamente una banca como la de México, sino la banca central en general, a nivel global. En países en vías de desarrollo, como es el caso de México, existe un problema que se denomina concentración bancaria y también la baja inclusión financiera. Son dos problemas con los cuales yo he estado trabajando con la doctora Josefina León documentos al respecto. Y en este problema estructural lo que se observa es una poca efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria en el mercado del crédito. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tasa de referencia que el Banco Central, la Junta de Gobierno del Banco Central anuncia, es una tasa de referencia que muy pocas veces se respeta en la práctica en el sistema en el mercado del crédito. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe este poder de mercado que permite que los bancos puedan fijar una tasa muy diferente a la que fija el Banco Central. Y también existe otro concepto que es el problema de la poca inclusión financiera. En México hay un cierto avance en términos de cómo se ha logrado mejorar la inclusión financiera. Sin embargo, sabemos que aún así estos son dos elementos que el banco reconoce y que junto con la Comisión Nacional Bancaria y Valores también han buscado, digamos, que tratar de atender esto. Bueno, el segundo reto es la inflación por cambio climático y en este es en donde nos vamos a concentrar un poco más, dado que la idea de esta presentación es tratar de aterrizarlo en una estimación que nos permita ver cómo estos choques de oferta han afectado al componente no subyacente de la inflación y al mismo tiempo esto sí es representativo en términos estadísticos. Y bueno, lo otro es el otro reto es la jerarquía que existe entre las divisas en el sistema monetario internacional y en eso va a ahondar un poco más el doctor Agustín. Bueno, aquí yo les muestro esta gráfica, es muy sencilla, simplemente aquí lo que podemos observar es... Voy a usar el color rosa para mencionar aquí. ¿Sí se ve este rosa que estoy anotando? Sí, sí se ve. Está Ok. del ladito, pero se ve. Sí. Ok, gracias. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es desde el año 2017, que fue el periodo donde se dio la liberalización de los combustibles, hasta el año 2026, el comportamiento de tres indicadores.
La inflación, el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el cual el banco le encarga a INEGI que calcule la inflación. INEGI lo que hace es enviar a personas a los mercados para capturar cómo se encuentra el comportamiento de los precios, ¿no? El INPC se compone de la inflación subyacente y de la inflación no subyacente. El color anaranjado es el que a priori se utiliza como el elemento más estable para el comportamiento de la inflación. ¿Por qué? Bueno, se denomina subyacente porque básicamente son estos precios que no tienen choques aleatorios, ¿no? Que no tienen tanta volatilidad en términos estrictos. El otro componente, que es el no subyacente, que sería el color verde, este es el que tiene más volatilidad, pero lo que hemos visto es que ha ido convirtiéndose en un componente cada vez más persistente. Entonces, si nosotros hacemos una medición estadística, por ahí tengo un documento que se llama Miedo a flotar, el caso de México, en una revista española. En ese documento yo hago la medición estadística de cuál es la probabilidad de ocurrencia de que la inflación se encuentre en esta línea negra, que es la meta del Banco Central. Y la probabilidad para un periodo del 2000 al 2021 es un 30%. Es decir, 3 veces de 10 veces el banco logra garantizar la convergencia de la meta de inflación con el índice, con la inflación subyacente. Entonces, es muy poca eficiente si nosotros lo medimos en términos estadísticos, la probabilidad de ocurrencia de anclar la inflación a la meta. Sin embargo, el banco sabe que es muy poco probable esto, de tal manera que él establece una banda de tolerancia que es 3% más menos 1%, es decir, tolera que la inflación se pueda encontrar dentro de esta banda de tolerancia. Y entonces, aquí digamos que es mucho más entendible que el Banco Central trate constantemente de buscar al menos el anclaje de la expectativa de inflación en su rango de tolerancia, ¿no? Que es este 3% con un más 1% y un menos 1%. Hay aquí más o menos 1%, ¿no? Entonces, esto es, digamos que el mecanismo mediante el cual el banco trata de hacer un anclaje de la inflación. Sin embargo, en términos estadísticos no es tan eficiente. Y muchos críticos, digamos que lo cuestionan, ¿no? Cuestionan la eficiencia. Ahora bien, en el componente no subyacente, que es el que nosotros vamos a tratar de enfocarnos más, es donde cada vez se observa más volatilidad, pero cuando nosotros descomponemos este componente vamos a encontrar un horror en términos estadísticos, porque básicamente los componentes asociados al clima son cada vez más volátiles. Y esto es simplemente lo que el banco plantea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en color moradito o rosa los componentes agropecuarios, que son frutas y verdura, que también coloquialmente se le conocen como el componente pico de gallo, ¿no? Jitomate, eh, jitomate, cebolla, aguacate, ¿no? El componente pico de gallo son frutas y verduras que están muy sujetos a cambios estacionales o cambios a choques climáticos que afectan la producción y se denominan también choques de oferta. Otro tipo de componentes, por ejemplo, el componente agropecuario, pecuario, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos la crisis del gusano barrenador que está afectando al el ganado mexicano, a las exportaciones de carne mexicana, que está encareciendo esto. Y entonces también lo podemos englobar como uno de los componentes no subyacentes, pero que al final puede ser que no se vayan a mantener de manera no subyacente, sino que tal vez se deban incorporar como un mecanismo mediante el cual el banco tendría que buscar una amplificación de su metodología, ¿no? El otro componente que es el color oscuro, el negro, es el de energéticos. Bueno, pues sabemos que está sujeto actualmente a los choques geopolíticos como resultado de la guerra, ¿no? Que tenemos actualmente, que es una especie de espejo energético con la guerra de Yom Kippur de los años 70, que son choques de oferta
también que afectan a los componentes de precios. Si nosotros lo queremos ver desde una perspectiva macroeconómica, son choques que afectan la oferta agregada de corto plazo y al mismo tiempo la oferta agregada de corto plazo modifica la producción de corto plazo y los precios, ¿no? Entonces, estos son otro tipo de componentes que también van a afectar a el índice de precios al consumidor y que también van a afectar en general a la manera en la que el banco está concibiendo la inflación. Y bueno, vemos también, por ejemplo, acá el componente de servicios y vivienda. Este es mucho más estable, pero también hay otro tipo de fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, algunos de los estudiantes me han comentado que les interesa medir la gentrificación, cómo los costos de vivienda se están volviendo cada vez más altos, etcétera. Entonces, también aquí se incorporan este tipo de elementos. Y bueno, nosotros estamos presentando esto como algo muy preliminar, pero sí nos gustaría, digamos, que medir mucho más precisamente cómo se incorporarían este tipo de elementos y las correlaciones que existen entre, por ejemplo, el cambio climático. Y para ello, bueno, pues aquí, ahora, esto es sobre la parte de la concentración de mercado del crédito. Esto simplemente es ilustrativo en términos de cómo se maneja el mercado en México. Particularmente tenemos un banco BBVA, que es, digamos, el banco preponderante, el cual, si no estuviera en buenas condiciones de salud financiera, dada la relevancia de concentración tanto de activos, ajá, en porcentaje de activos, como de cartera de crédito, como de captación, eh, pues hay un gran grado de concentración en términos de preponderancia, ¿no? Se denominan bancos preponderantes porque si este banco quiebra, efectivamente todos estos bancos también tendrían que quebrar, dado que se encuentran interrelacionados, ¿no? Entonces el riesgo del contagio en este tipo de bancos podría ser bastante grave y entonces aquí aplicaría el papel de última instancia del prestamista de última instancia para México, ¿no? Entonces, esta es la concentración del mercado del crédito. Creo que esta gráfica iba más arriba, pero bueno, de todas maneras es importante que lo mencione. Ok. Bueno, ahora, en términos de la concentración bancaria, nosotros en un capítulo con la doctora Josefina vemos que la tasa de referencia del Banco de México es esta, la tasa de referencia. Hay una especie de desconexión, ¿sí? Entre la tasa que el banco presenta y la tasa efectiva que se cobra para la mayor parte de concentración del crédito en México. La mayor parte de la banca que otorga crédito es con tipo de crédito que es un crédito con riesgo de impago y por eso se justifica que, dado el colateral, debe ser muy alta la tasa que se cobra para las personas. Entonces, aquí emergen dos problemas. El primer problema es concentración, dado lo que mencioné antes, dado el cuadro anterior, y la otra, que lo conocemos en macroeconomía de enfoque heterodoxo, se denomina racionamiento del crédito. Entonces, hay un racionamiento del crédito, hay una baja capacidad de acceder al crédito de manera formal y el crédito al cual pueden acceder es un crédito muy elevado costo. Entonces, estos son de los problemas, digamos, que se enfrenta el Banco de México. Y le cedo aquí la palabra al doctor Agustín para que continúe con esta sección hasta cuando él me menciona. Bueno, el tercer aspecto de la dimensión estructural que, digamos, limita las acciones de los bancos centrales, pero en este caso en específico de los bancos considerados periféricos. La literatura lo explica a partir del reconocimiento de que existe una jerarquía dentro del sistema monetario internacional en el cual solo hay unas pocas monedas emitidas por los estados nacionales que se convierten en divisas.
Se trata del euro, de la moneda que emite el Estado chino, y por supuesto el dólar, que ocupa la cima de la jerarquía del sistema monetario internacional. Y la implicación de ello es que los países de la periferia deben pagar una especie de preferencia por contar con una baja liquidez, aquella idea planteada por Keynes de manera abstracta para explicar la preferencia por la liquidez que posee la moneda. Los economistas, digamos, que han planteado esta idea de la jerarquía del sistema monetario internacional, lo han llevado a la idea de que no todas las monedas que emiten los estados nacionales cuentan con liquidez. Entonces, por lo tanto, los países periféricos, para lograr ser atractivos en el mercado de capitales, requieren de generar una especie de compensación, ya eso se le llama pues el pago, digamos, por la baja liquidez con la cual, digamos, se presentan dentro del mercado mundial, dentro del mercado internacional. Esto eleva los costos de financiamiento al interior de los países periféricos, vuelve, digamos, muy caro el costo de obtención de financiación para los productores nacionales, y pues la consecuencia es que se convierte este aspecto estructural formado, digamos, a nivel internacional en un obstáculo muy importante para el desenvolvimiento de la economía nacional a través de la inversión productiva nacional. Digamos que este sería el tercer aspecto o el tercer, digamos, desafío que nosotros identificamos de carácter estructural y que estaría afectando influyendo la toma de decisiones de los bancos centrales. Sí, Laura, adelante. Continúa, ¿verdad? ¿O usted? Tú, Ah, así. ok. Gracias. Sí, bueno, entonces, en este sentido, a nivel general, hay dos fenómenos en los cuales, pues, la economía mexicana, en términos de definición, se le considera como una economía pequeña y abierta, dado que no tiene la capacidad de fijar precios internacionales de tasa de interés. Por ejemplo, México, en el sentido de la subordinación monetaria, que es monetary hierarchy, México es seguidor constante de la tasa de referencia que fija la Fed, dada la sincronía que existe entre nuestros ciclos económicos. Entonces, la tasa que el banco, que México establece no es una tasa que permita, digamos que, un buen funcionamiento de los sistemas, de los mercados del crédito, dado la concentración, pero también dado el entorno de subordinación financiera. Y por lo tanto, en México hay un grado muy elevado de informalidad que seguramente pues se ha ido incrementando después de la pandemia en términos de la existencia de oportunidades laborales, ¿no? Y también en torno a lo que sería el crédito, el acceso al crédito formal. Em, Han existido avances, ¿no? En cuanto a la inclusión financiera como resultado de los programas sociales, que básicamente lo que han implementado es forzosamente la existencia de cuentas de bancos, que eso también se considera un avance en términos de inclusión financiera. Sin embargo, es muy baja todavía la educación financiera y existen zonas rurales donde, pues básicamente algunas personas por convicción se rehúsan a utilizar este tipo de sistemas de pagos, ¿no? Entonces, esa es otra de las limitaciones. Y bueno, básicamente entonces en este contexto México pues es una economía pequeña y abierta, por lo que ya mencioné, que se va a encontrar sujeta a este tipo de transformaciones estructurales que de alguna manera ya se están incorporando en el panorama del banco por ser elementos que limitan la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria y en particular, pues vemos que son estos tres, ¿no? Choques exógenos como resultado de la geopolítica, que van a representar choques de oferta, que inclusive también a transformar la trayectoria de crecimiento de la economía.
y que generan problemas inflacionarios que afectan a la efectividad de control de precios, que es el mandato jerárquico. La otra, pues la inflación climática, que también viene siendo una especie de choque de oferta, pero es en realidad un fenómeno resultado del cambio climático. Y la otra, que es el poder de mercado, ¿no? Entonces, esto ya está mencionado. Ahora sí, adelante, doctor Agustín. Y bueno, lo que nosotros anticipamos, que sobre todo va a modificar la conducta de los banqueros centrales, es el reconocimiento de, pues, del cambio climático. En un documento titulado The Green Swan, publicado por el Banco Internacional de Pagos, un grupo de autores plantean diferentes escenarios y sobre todo, pues ofrecen una plausibilidad a que está ocurriendo este suceso llamado cambio climático global. Ahí encontramos, digamos, los diferentes fenómenos que se están dando entre las regiones que conforman, pues, el globo terráqueo, desde el fenómeno del Niño, pasando por esta cosa de los problemas de los bosques, las modificaciones, digamos, del clima asociados a la tala en el Amazonas, y bueno, este asunto del deshielo en Groenlandia, etcétera, etcétera. Y esto está generando pues que el clima está cambiando, que hay olas de calor. Y bueno, todo esto en términos de la economía pues significan una modificación sustancial tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, que por supuesto van a afectar pues el cumplimiento del objetivo del Banco Central, que en estos momentos pues recae exclusivamente en la estabilidad de los precios. En la otra gráfica, en la siguiente gráfica, nosotros encontramos pues una especie de nuevo canal, digamos, de transmisión o de la materialización, digámoslo así, del reconocimiento de los efectos del cambio climático por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, que dan lugar pues a que se tenga un escenario de construcción de riesgo, de vulnerabilidad. Eso incluye tanto riesgos en el mercado de crédito, riesgos en los mercados, en el funcionamiento del mercado en términos de la circulación, riesgos de liquidez, afectaciones sustanciales al funcionamiento y a la ordenanza de los contratos de seguros y por supuesto pues todo un conjunto de riesgos operacionales. Entonces, los banqueros centrales sí se están, digamos, preparando, están anticipando la llegada de este evento que podemos denominar de alguna manera como el evento del colapso asociado a estos cambios muy, muy profundos, muy radicales que están ocurriendo en la naturaleza y que por supuesto desembocan en principio en un incremento del nivel general de los precios y que como ya lo dijo la doctora Laura, estamos hablando de que se aumentaría, digamos, la, la pérdida o bajaría más bien la probabilidad de que el Banco Central logre llevar o logre cumplir, digamos, el objetivo o mantener por medio de un solo instrumento, pues mantener el nivel de los precios en esa banda. Es un escenario donde se está reconociendo que el cambio climático daría lugar a la pérdida de efectividad de la instrumentación actual o hasta el momento, pues de la que utilizan los banqueros centrales del mundo. Además, hay una serie de consecuencias sociales de enorme envergadura con el tema del cambio climático. En la siguiente gráfica podemos apreciar eh, lo que estos autores consideran son los desplazamientos forzados que van a ocurrir en los próximos años. Eh, al menos se pronostican 17 millones de desplazados forzados por el cambio climático en la región de América Latina, incluyendo México, por supuesto. En África se está estimando un desplazamiento de alrededor de 86 millones de personas, en la India de 40 millones de personas, y bueno, todos estos movimientos de población pues también tienen una afectación de los cálculos
sobre el producto potencial. Si nosotros recordamos, el producto potencial tiene, en cuanto a su cálculo, una dimensión demográfica muy, muy relevante. Y bueno, esto está siendo de alguna manera reconocido por quienes están, digamos, participando en el cuerpo de asesores del Banco Internacional de Pagos, que si no mal recuerdo es el Banco Central de los Bancos Centrales del Mundo. Entonces, ya en una ruta, digamos, de orientándonos hacia las conclusiones, en el siguiente gráfico, perdón, en la siguiente diapositiva, Laura nos va a explicar eh, una situación que se vivió en marzo del 2026, que corresponde a una decisión que se tomó al interior del Banco Central de México y que, bueno, es una decisión que se consideró en principio por los periodistas, por la prensa y por algunos economistas como una decisión un tanto polémica. Bueno, sería eso. Y ya después continúo. Ajá. Sí, gracias, doctor. Bueno, nosotros en la discusión que hemos estado realizando, vimos que existen ciertas divisiones dentro de lo que es la Junta de Gobierno para la toma de decisiones que son pues los anuncios de política monetaria. Cada cierto periodo, después de que la Fed se reúne y anuncia su política, su tasa de referencia, el Banco de México se reúne como una especie de ritual también, digamos que para poder hacer frente a la decisión de la Fed. Usualmente lo que se había visto era una brecha una búsqueda de ampliar la brecha de diferencia de tasa de la Fed con la tasa de México para evitar la depreciación del tipo de cambio mexicano. Sin embargo, en marzo, a pesar de que la inflación se encontraba todavía por encima de la meta, lo que hizo el Banco de México en una manera, en una junta muy dividida, fue reducir la tasa de 6,75, de 7% a 6,75, es decir, que la redujo en 25 puntos base. Dentro del entorno financiero, esto fue bastante cuestionado principalmente por Banamex, que es Citibanamex, que es uno de los bancos que constantemente emiten sus encuestas de expectativas o sus informes. Y ellos cuestionaban directamente porque ellos no esperaban, no pronosticaban que existiera esta baja en 25 puntos base de la tasa de referencia. Em, lo que el banco dijo, bueno, pues es que estamos observando en realidad que la inflación está todavía en los pronósticos de la inflación, a pesar de que está por encima de la meta. Nosotros consideramos que también hay que incorporar el elemento de la actividad económica para incentivar la demanda agregada. Entonces, ellos defendieron, aunque la Junta estaba bastante dividida, ellos defendieron esta decisión de iniciar el ciclo bajista. Para actualmente se encuentra la tasa en 6,50, ¿no? Entonces está pausado ya el ciclo bajista de tasas de interés, pero en marzo digamos que la tasa estaba en 7% y la bajaron a 6,75. Entonces, comenzó a ser bastante polémico en términos de cómo lo recibió el mercado bancario y particularmente uno de los bancos que saltó a cuestionar esta decisión fue Citibanamex, mencionando que ellos no pronosticaban esta decisión, inclusive los había tomado por sorpresa, dado que existe este concepto que es el de una regla de tasa de interés que se incorpora a través del gradualismo que mencioné al inicio. Bueno, posteriormente la tasa volvió a bajar y actualmente en el último anuncio se mantuvo en 6,50 y lo que anuncia el banco es una pausa ya del ciclo bajista de la tasa de interés. Entonces, el gradualismo con el cual se da esta baja pareciera que está desconectándose de lo que sería el objetivo de inflación. Sin embargo, en realidad lo que estamos viendo es que el banco está siendo un poco más flexible en términos de cómo
utiliza sus instrumentos y cuál sería la tolerancia que tiene frente a la inflación. En teoría macroeconómica hay dos enfoques. En primera es el enfoque de un banco altamente adverso a la inflación, que es el que era Banco de México. Actualmente sigue siendo adverso, sin embargo, yo sí percibo una especie de relajamiento respecto a lo que tolera en términos de la tolerancia o de la adversión, qué tan adverso es ante la inflación. Entonces, esta fue la decisión polémica, ¿no? Y recientemente hubo otra, que esta la voy a mencionar nada más de manera breve, que fue la de la emisión de la circular 826, que son de los documentos, se titula así, 826. Esta circular es uno de los documentos oficiales que permiten dar comunicación al mercado, a los agentes, al sector empresarial particularmente, sobre cómo se operan los instrumentos del Banco de México. Esto yo lo platiqué incluso con un grupo de compañeros de una especialidad en la cual yo egresé y comentaban, es que está generando mucha distorsión en términos de incertidumbre. Básicamente, la circular 826 simplemente es una medida en la cual se amplía el instrumento de la tasa de interés, ¿no? Con operaciones de mercado abierto para la inyección, para la estabilización de los bonos de los bonos. Entonces, la circular 826 fue muy cuestionada y generó muchísimo ruido, de tal manera que fue curiosamente liberada durante el Mundial. Entonces, los desconfiados dijeron, a ver, ¿por qué están emitiendo esta circular 826? Si en realidad, pues estamos, pues nosotros sabemos que el instrumento a priori es la tasa de interés, entonces generó tanta distorsión, tanta incertidumbre, que tuvo que salir el banco a aclarar y establecer, a ver, nosotros no estamos atentando contra la autonomía del Banco Central, simplemente estamos complementando que en las operaciones de mercado abierto lo que se va a lograr es estabilizar el precio de los bonos para evitar que se genere una desconexión entre lo que son los precios de los bonos y las calificaciones por las primas de riesgo. Entonces, recientemente nos hicieron un recorte de la calificación de riesgo. Entonces, la respuesta del banco es esta circular 826 para garantizar la estabilidad de los bonos. Y bueno, son decisiones que de alguna manera, para los que se consideran bastante ortodoxos en términos de bancos centrales, son decisiones en términos heterodoxos, dado que no representan un instrumento directo dentro de lo que se establece en el marco legal o bien en la regla tal cual la política monetaria la menciona. Y bueno, estas son las dos decisiones que tal vez podrían considerarse polémicas. Sin embargo, no es que el banco se esté volviendo populista o que esté monetizando el déficit, sino bien que está incorporando elementos que salen de su capacidad de acción, como lo que sería la concentración bancaria y también la inflación por cambio climático. Esa es nuestra idea general. Me parece que sigue usted, ¿no, doctor? Sí, bueno, ya para concluir, eh, la, la conclusión, digamos, preliminar de esta investigación en ciernes que estamos realizando es que, pues sí, el Banco Central se está convirtiendo en menos ortodoxo. No se trata de un retorno al populismo o a la discrecionalidad, dado que existe plenamente un marco institucional que impide la monetización del déficit. Se está, digamos, aún respetando la autonomía de la banca central, se mantiene la separación de los poderes, digamos que son los, los aspectos institucionales que forman parte de esa institucionalidad, digámoslo así, neoliberal. Eso está, digamos, siendo plenamente respetado. Sin embargo, pues tampoco se trata de una
permanente eh, utilización de la regla en los términos expresados pues, por la nueva economía keynesiana, un nuevo consenso macroeconómico. Sí hay un reconocimiento por parte de los banqueros centrales que hay aspectos de dimensión estructural que los está obligando a cambiar, a flexibilizar la regla y entonces por eso es que hablamos de un nuevo contenido de regla en cuanto a la toma de las decisiones. En la siguiente diapositiva, lo que estamos de alguna manera diciendo es que el Banco Central está ampliando sus objetivos y al ampliar sus objetivos es porque está reconociendo que el fenómeno inflacionario ya no puede ser tratado de manera aislada, que estas dimensiones estructurales como la geopolítica, la concentración del mercado de crédito, el cambio climático, pues están directamente o cada vez están, digamos, afectando más la medida de la inflación y pues por lo tanto esto estaría de alguna manera definiendo la modificación de la regla. Entonces, bueno, no se trata de solamente de un debate en términos de la regla versus la discreción, sino también de el nuevo contenido de la regla. Y en términos de la historia, digamos, del pensamiento monetario, lo que se avecina es que esta, digamos, nueva regla, una regla, digamos, más amplia o donde se incorpora un mayor conjunto de información para garantizar un cierto objetivo, va a representar también una vuelta a ese viejo debate que se dio en torno a la política de crédito y a la política monetaria. Con el ascenso, digamos, del monetarismo, la política de crédito pasó a un segundo plano, pero dada la situación que se está viviendo, sobre todo con el cambio climático, los bancos centrales cada vez van a tender a convertirse en una especie de hacedores del mercado de crédito. Nosotros pensamos que este hecho se parece mucho al una autora muy famosa que está elaborando planes de desarrollo en toda América Latina y en otros países del orbe, de apellido Matsukato, le llama misiones, pues pensamos que los banqueros centrales van a adquirir este importante rol de participar en las misiones, que no es más que una manera de resolver problemas, en este caso el problema del cambio climático, y que eso da lugar a que se formule una política de crédito de manera, digamos, abierta y franca, y que en términos de la historia del pensamiento monetario, pues eso evidentemente significa repensar aquella idea de Milton Friedman eh, de que el mercado de crédito es algo que solamente le corresponde formularlo al sector privado. Las condiciones estructurales que se están avecinando, que se están dando, van a modificar de manera sustancial esta posición y consideramos que en la práctica ya está empezando, los bancos centrales ya está empezando a cambiar. Y bueno, también va a surgir el viejo debate asociado a ese debate Timber-Gentiel, si solamente se cuenta con un instrumento cuando se tiene un único objetivo. Esto es algo que la doctora Laura considera que también va a aparecer, digamos, como parte de la discusión que se avecina sobre la formación de la política monetaria en prácticamente todo el mundo. Y pues bueno, esto lo podríamos vincular al debate de la sustentabilidad débil y fuerte, cuál, digamos, sería el rol de la banca central en este debate, sobre todo desde el espectro del pensamiento económico han dado quienes participan en estas discusiones de la economía ambiental, la economía ecológica, pero por razones de tiempo, pues lo vamos a dejar hasta aquí. El mensaje central es que el Banco Central va a cambiar, está cambiando ya, y que hay un surgimiento de una nueva regla y que no tiene nada que ver la penetración, por decirlo de alguna manera, de alguna ideología de izquierda o de un gobierno de izquierda, sino es el reconocimiento de que nuevos factores estructurales
están de alguna manera rebasando las posibilidades de cumplir con el objetivo de la estabilidad de los precios y los banqueros centrales han adquirido conciencia entonces de que requieren de flexibilizar la regla para la toma de sus decisiones y en ese tenor está, digamos, ocurriendo hecho. Pues muchas gracias de nuevo, Miguel Ángel Barrios, por la invitación y pues estamos abiertos a las preguntas, comentarios que tengan los aquí presentes y ya la doctora Laura resolvería los que surjan en el foro, ¿no? No, no es cierto. En verdad, en el chat, en el futuro inmediato, cuando circule este video. Gracias, Miguel, y un Muchas abrazo. gracias. Gracias, Laura. Sí. Está su micrófono apagado, profesor Ah, Miguel. sí, sí, es cierto. Aquí estamos ya, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco mucho a la presentación de Laura Montiel y Agustín Vázquez en torno a esta reflexión sobre el carácter de pues, la política monetaria. Eh, Está muy interesante, es muy, 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 muy relevante lo que están planteando. Bueno, primero voy a empezar. Si alguno de los presentes quiere mencionar algo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, que podamos hacer una, un intercambio, ¿no? No sé si alguien estaba por aquí, Roger, pero no sé si Diego, André Franco, Cecilia Bermón o Daniel quieran comentar algo antes de que yo plantee algunas cuestiones. Muy, muy, muy De interesante, mi ¿no? parte no, Miguel, ¿eh? Muy, muy interesante la ponencia. No, no quiero comentar nada. Hola Laura, hola Agustín, buenos días Hola, Dani. todavía a los dos. Gracias, Miguel. Buen Gracias. día, Dani. Bueno, una de las cosas que primero me genera atracción es el uso de el cuestionamiento sobre reto estructural, ¿no? Y porque desde ahí empezamos a discutir nosotros como economistas o estudiosos de las ciencias sociales, de la sociedad, qué entendemos o cómo vemos la parte de lo estructural. Ya sea lo estructural desde una perspectiva histórica, sociológica o estructural predominantemente bueno, y filosófica, o economista, ¿no? Economicista. Comúnmente nos quedamos por nuestra formación profesional y de posgrado con la escuela del estructuralismo, ¿no? La escuela de la CEPAL y la discusión sobre los términos de intercambio. Esa es una forma. Está bien, ¿no? Y podemos generar interlocución. La otra es de que podemos estar definiendo categorías de acuerdo a la especificidad histórica que se está desarrollando a nivel mundial, regional o local, nacional. Empezaron planteando algo bien interesante en términos de la reivindicación de una institución como la Banca Central en términos de los estados nacionales y ubicando los retos o las limitaciones, primero las limitaciones que se ha tenido en términos de esta política llamada neoliberal, globalista y financiarista, y su propia orientación, un tanto corta, ¿no? Y también poniendo los límites de la política económica ortodoxa. Es decir, ya ni siquiera la política ortodoxa monetarista tiene ahorita una respuesta muy clara y dominante, ¿no? Paradigmática, además, ¿no? Eh, y lo que ustedes están diciendo es lo siguiente, lo estoy entendiendo así. Oigan, aquí la inflación está siendo determinada también por factores, sí, de choque, que nos gusta mucho la palabra, pero son climáticos, ¿no? El cambio climático, aspectos ambientales, ecológicos, independientemente de esos enfoques, pero algo sí es cierto, está afectando climáticamente. ¿Y qué tiene que decir el enfoque monetarista de cualquier enfoque monetario? No, pues no tenemos. No tenemos. Entonces, nuestro paradigma y nuestra jerga económica no tiene algo que decir enteramente consistente y convincente, y mucho menos paradigmático en el sentido que estemos relativamente de acuerdo en que, de acuerdo, siguiendo la regla, o de acuerdo en desacuerdo en que no estamos siguiendo la regla, ¿no?
porque no, o sea, no está, ¿no? Y me llama mucho la atención. ¿En qué voy a poner el énfasis? En que ustedes dicen, hay un cambio estructural porque las condiciones materiales están cambiando, ¿no? Es decir, la naturaleza nos está poniendo en jaque, diciéndonos, hay límites, ¿no? Hay límites y los límites tú te los estás poniendo en términos de tu propio proceso de producción. Yo, en mi esquema analítico asumo un cambio de estructura a partir de las condiciones de transformación de la base material, tecnológica y productiva, de principio. Pero también hay otros aspectos, ¿sí? Sin ser teleológico, hay otros aspectos que devienen de todo el aparato jurídico, político, social, cultural, que también llegan a impactar, ¿no? Esos aspectos metaeconómicos al estilo trotskista, decir, bueno, también son válidos y hay que meterlos en el análisis, ¿no? En la metodología. Pero, es decir, ¿cómo hoy día, si yo estoy haciendo el cálculo del poder de compra en México y digo, miren, no, pues sí, sí está subiendo el cálculo, y cada vez tenemos mejor capacidad de compra en México, sí, pero voy con un billete de a 500 al súper o al mercado o a la tiendita y de regreso, o sea, hago magia, ¿no? O el mercado me hace magia. ¿Qué pasó? Son los precios, ahí se diluye. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay muchos otros componentes, ¿no? Dentro de todo lo que se calcula como la inflación, que no están siendo claramente vistos. Y componentes, elementos, o sea, tenemos el componente, sí, subyacente y el no subyacente, ¿no? Pero parecería que no sé si también me permitan ver cómo la parte subyacente se ha vuelto, no, o sea, no subyacente se ha vuelto subyacente. O sea, hay que incorporarla y no hay que estarla separando, sino que estructuralmente ya es un componente que sí está siendo determinante, ¿no? Y no solamente por carácter esporádico, accidental o no recurrente, como comúnmente decimos con las fluctuaciones. No, ya es un factor recurrente. Y con la invasión de Rusia a Ucrania, digamos que este factor viene como a catalizarse, ¿no? Se viene a catalizar y está encubierto. Nosotros seguimos haciendo cálculos y decir la inflación a partir del componente subyacente es tanto, sí, y bueno, no le movamos tanto, ¿no? Pero todavía hace mes y medio, bueno, hace unas 3 semanas, el precio del aguacate rondaba entre los 80 y 100 pesos, ¿no? Ahorita vamos y está menos, ¿no? Sí, la influencia que tuvo el carácter, ¿no? Del mundial y el mercado estadounidense, inmigrante, y queremos aguacate así como con el Super Bowl, ¿no? Pero son factores que ahí están y que de repente decimos, sí, o sea, yo comúnmente me echo un taco de aguacate y ahorita ya no lo puedo hacer, ¿no? Pues si lo vemos ahora en términos de los componentes alimenticios, como por ejemplo la proteína o los carbohidratos, ¿no? Las frutas y legumbres, entonces ya, o sea, ya son cosas muy diferentes y decir, bueno, pues la cosa no está tan bonita y sí, entonces el poder de compra no va subiendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho, o sea, la reflexión, el llamado que están haciendo así y el nivel de avance. Sin duda alguna, usted tiene campo verde fértil para seguirle exprimiendo a esta investigación, ¿no? Y nada más y en términos de todo este comentario, una pregunta muy específica. ¿Cómo ustedes consideran los factores geopolíticos en este cambio estructural? Mencionaron algunas cosas, ¿no? O sea, en términos de los componentes energéticos. Suben los precios de petróleo y arrastran lo de los granos y los granos arrastran el ganado y silvicultura y de repente cuando vemos ya tenemos una bola de nieve que no podemos hacerle frente en términos de inflación, ¿no? Eh, este, Porque aún para verlo geopolíticamente, y repito, me gusta mucho lo que ustedes están haciendo, porque como lo hicieron ontológicamente, tenemos que identificar la especificidad histórica y dónde, o sea, empiezas a decir, a dar nombres y especificidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la especificidad que ustedes están marcando en términos de lo geopolítico, ¿no? Es lo que quiero.
quisiera, ¿no? Comentar. Bueno, esa es la pregunta, comentario, pregunta, y si no hay más, bueno, pues podemos intercambiar, sí, ¿no? Adelante. Sí, Antes de que tome la palabra Laura, yo nada más quiero decir lo siguiente, Miguel. Efectivamente, me parece muy importante lo que has interpretado en la presentación. No es lo que regularmente se pensaba como una simple y llana coyuntura, ¿verdad? Ya es, como bien lo dijiste, digamos, parte de la nueva estructura, sobre todo el tema relacionado con el cambio climático es ya parte de la nueva estructura económica, social, y esto es lo que estaría de alguna manera siendo identificado, perdón, al interior de esta institución estatal tan importante como es la banca central. Yo pienso que los banqueros centrales que se rezaguen en eso, pues van a tener efectos muy dañinos para garantizar el nivel de bienestar social. Estos banqueros centrales que no logren, digamos, incorporar de manera acelerada este nuevo conjunto de información, por decirlo como un economista, pues van a tener afectaciones a sus decisiones en la población. Y además serían afectaciones innecesarias. Entonces, bueno, sí, efectivamente, esto es algo muy importante y va de la mano con el título del seminario, pues. eh, la coyuntura pues ya no es tan coyuntural, sino que forma parte de una nueva estructura. Y en términos de manera tentativa, respondiendo a tu pregunta, fíjate que lo que nosotros estamos pensando es que si los bancos centrales asumen ese reto de participar en la resolución de estas dimensiones estructurales, de estas nuevas dimensiones estructurales, pues bueno, se van a convertir en unos hacedores de crédito, en fuente de crédito, y pues lo que vamos a asistir, o lo que vamos a ser testigos, es que los banqueros centrales de alguna manera estarían convirtiéndose en provisores de la transición energética, ¿verdad? O deberían volverse en provisores directos de la transición energética. Pasar, digamos, de las energías fósiles que han generado muchas guerras a las energías renovables, limpias. Pero bueno, aquí hay toda una discusión que no necesariamente, digamos, implica que las energías limpias son energías que se obtienen libre de conflictos. Hay toda una gama de literatura que en los países periféricos, semiperiféricos, en los llamados países del sur, ¿verdad? Pues hay un recuento realizado por muchos investigadores que todas estas grandes obras de infraestructura verde que se han realizado en los últimos años, pues han conllevado a zonas de sacrificio en cuanto a que se bloquea la posibilidad de que las poblaciones indígenas, las comunidades, pues logren, digamos, acceder directamente a este recurso. Pero bueno, lo cual significa que las energías limpias no son energías libres de conflicto, pueden, digamos, generar también situaciones de conflictividad en el orden geopolítico. Tengo entendido que China tiene una enorme participación de inversiones en América del Sur, sobre todo en la zona andina, Ecuador, Bolivia, y en Perú. en Eh, Brasil también. y en Brasil, y bueno, eso lo observa también los Estados Unidos y por lo tanto, yo lo que quiero decir es que se vuelve también en una fuente de conflicto, ¿verdad? A nivel geopolítico. Entonces, bueno, esa sería como una primera respuesta y me parece muy importante esta pregunta para seguir trabajándola, incorporándola en la futura discusión con la doctora Laura. ¿Sería esa mi participación tú, Laura? Sí. Sí, Y, gracias. y Ah, nada más, perdón, una cosa, porque en las conclusiones también Agustín mencionaba
el debate Timberger-Till, ¿sí? Tim Bergen y Tile. pero es culpa de la doctora Laura. Ella Este, es la que este, ¿cómo dice? Un objetivo, un instrumento, ¿no? Sí, bueno, en Sí. ese sentido, la macroeconomía, en términos de la evolución de las escuelas de pensamiento macro, han planteado este debate entre reglas versus discrecionalidad, porque existen componentes que son, la inflación puede tener componentes como resultado de discrecionalidad, ¿no? Particularmente la monetización del déficit público. Entonces, por ese lado, sería rebatir, nuevamente volver a revivir este debate, pero ya no enfocándonos solamente en el único instrumento que es la tasa de interés y el único objetivo que es la estabilidad de precios, sino que existieran otro tipo de instrumentos, como lo está haciendo ya el banco, por ejemplo, con la emisión de la circular 826, que lo que está haciendo es complementar el instrumento del Banco Central a través de la estabilización de los bonos. Eso es lo que está sucediendo y está permitido dentro del marco legal. Ahora, la pregunta que nos planteas, profesor Miguel, sobre si consideramos que los factores geopolíticos, ¿cómo los consideramos? Bueno, en mi opinión, como me gusta también muchísimo, bueno, en los cursos que yo he dado en historia y particularmente para los estudiantes del TGA, los de doctrinas, siempre vemos el problema de la estanflación, el periodo de los años 70, que fue el resultado de la guerra de Yom Kippur, que aquí con Dani una vez presenté en el Seminario de Economía Internacional este espejo energético de la guerra de Yom Kippur con la guerra del cierre del estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, todos los choques que son geopolíticos, como son choques de oferta, siempre, en mi opinión, lo que van a generar son fenómenos de cambio estructural, particularmente sobre el comportamiento de largo plazo de las variables. En el caso de los años 70, se dio la modificación del comportamiento de la inflación, porque antes la inflación, antes de ser una inflación inercial, después de los años 70, se comportaba de manera backward, ¿no? Es decir, que era constante. La inflación esperada era, digamos que consistente con la observada. Sin embargo, después de los años 70, como resultado del choque de oferta derivado del embargo petrolero de la OPAEP, que es la Organización de Países Árabes Exportadores del Petróleo, se modifica el comportamiento de la inflación de carácter estructural y también el comportamiento del precio del petróleo. Después de este momento se dio un cambio de largo plazo. Entonces, la propuesta también aquí sería pensar en términos de largo plazo y no de corto plazo, porque justamente esa es la visión. El banco se enfoca en misiones de corto plazo y deja de lado los componentes estructurales, buscando simplemente tratar de hacer esta efectividad entre la banda de tolerancia de la inflación de corto plazo frente a su meta. Sin embargo, nosotros dentro del enfoque que estamos manejando sería entender estos choques estructurales, choques geopolíticos como movimientos estructurales que van a modificar la tendencia de las variables y también el comportamiento estructural de la economía. Entonces, esa es la idea también. Por eso, pues yo agradezco muchísimo al doctor Agustín que me haya hecho esta invitación, a ti también, profesor Miguel, porque básicamente estas son ideas que yo tenía, ¿no? O sea, en mi entorno de análisis no los sabía, digamos que todavía aterrizar, pero lo reconoce el mismo Banco Central, ¿no? Porque yo trabajo ahí con ellos, estoy constantemente yendo y ellos tienen una dimensión social, tienen esta dimensión social que dice hay desigualdad en México, la estabilidad de precios es fundamental, pero se reconocen vulnerables ante este entorno. Y entonces no estamos proponiendo que el banco deje de ser autónomo, al contrario, estamos diciendo que el banco está haciendo su trabajo, pero que tiene que ampliar su visión, su campo de visión, sobre todo para incorporar elementos más de largo plazo, como lo que serían este tipo de choques tanto geopolíticos como de oferta,
Y bueno, para el caso de México hay otro tipo de desafíos que no vamos a tratar aquí, que son los desafíos como resultado de las condiciones de inseguridad, ¿no? Que generan otro tipo de problemáticas, pero sí reconocernos, por ejemplo, lo del aguacate, eso tiene un componente bastante grave, bastante triste, ¿no? Pero nosotros no vamos a tratar de enfocarnos en ese entorno, sino también posicionarnos como que los componentes que son no subyacentes en términos estadísticos, sí se deben considerar como componentes subyacentes, porque son parte fundamental de la determinación de los precios. Y además, los instrumentos con los que el banco se maneja deben ser cada vez más amplios. Y ya lo está tomando en cuenta el Banco de México, que por eso se dio la emisión de la circular 826, y también digamos que está siendo menos ortodoxo en términos de reconocer que la estabilidad del producto, de la demanda agregada, del crecimiento, sí es algo fundamental para garantizar el crecimiento de la economía y el bienestar, ¿no? Entonces, esa sería como que la propuesta dentro de lo que estamos todavía preliminarmente trabajando, pero sí pues a mí me agradó muchísimo poder participar porque me ha servido como una reflexión para posicionarnos los retos fundamentales que tendrían que estar en la mesa de discusión actualmente, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte. Es la primera vez que compartimos estas primeras reflexiones, Miguel. Te agradecemos el espacio. Y ya nada más para continuar con lo que expuso ahora Laura, es como preguntarse si efectivamente los banqueros centrales están abandonando la visión cortoplacista por una visión mucho más de largo plazo. Pero el largo plazo, de ser así, habría que analizar varias de las aristas del significado, de lo que nutre, digamos, la concepción de largo plazo, y esa es otra gran interrogante de la cual pues, estaría desprendiendo estas primeras reflexiones que hemos compartido en este espacio, tu espacio, pues es también un espacio de todos, ¿verdad, Miguel? Así Pero que es. bueno, yo debo decir que Sí, yo sé pues que desde hace años lo has nutrido. Sí, Miguel. sí, sí, es el espacio efectivamente colectivo y me gusta o sea, todo. Y sobre todo también este llamado, ¿no? O sea, reflexionar sobre no solamente el corto plazo, sino ir como construyendo estos conceptos y categorías para ir dilucidando, porque en la medida de la clarificación, el ejercicio y la instrumentación de una política económica, pues esperamos que siempre sea de mayor efectividad, ¿no? O sea, y cuando no se da, bueno, decimos, algo pasó, sí, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, a veces que no tienes claramente o bien definido, diagnosticado el terreno sobre el cual te estás moviendo, ¿no? Y si es medio pantanoso o arenoso, pues obviamente sí te vas a ir sumiendo y el disparo va a ir hacia otro lado, ¿no? O sea, en el sentido de, sí, o sea, el disparo, ¿no? Hacia la diana. Entonces, pues muchas gracias. Vamos cerrando. Les doy la palabra para que cierren con un comentario final y nos despedimos. Pues Laura, si gustas. Sí, no, muchas gracias, doctor Agustín. Muchísimas gracias, por la invitación y pues a la audiencia que estuvo aquí. Espero que sea de interés. Profesor Barrios, por la invitación, le agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, pues estamos aquí a la orden para cualquier otra solicitud, aquí con muchísimo gusto para... Y bueno, también me gustaría saludar a los estudiantes de economía, que espero que sea de ayuda esta reflexión, ¿no? Porque básicamente pues yo veo que muchos estudiantes se interesan en este tipo de problemáticas, ¿no? Como comentaba, fuimos al banco y uno de mis mejores alumnos pregunta, ¿cuáles son los retos de aquí a 10 años para el banco? Y entonces se responden directamente la inflación por cambio climático, ¿no? O sea, tratar de estabilizar la meta de inflación, el crecimiento económico de largo plazo. O sea, son los retos que actualmente están en términos del debate, que ya se están incorporando, ¿no? Y que van a permitir redefinir este tipo de instituciones que ya son parte de la estructura socioeconómica y política de México, ¿no? Entonces, el Banco Central, en mi opinión, es un banco bastante exitoso como resultado de su marco legal sólido. Es un banco que tiene mucha transparencia, que tiene mucha eficacia, pero aún así
se enfrenta constantemente a este tipo de retos y las personas que están trabajando ahí pues hacen todo lo posible, ¿no? Para poder garantizar que el cumplimiento de la meta, el cumplimiento del marco legal. Y en mi opinión, pues el futuro de nuestro país está recayendo sobre nuestros estudiantes, que somos una de las mejores universidades que forman estudiantes de gran calidad. Entonces, lo único que quisiera decir es que a los estudiantes de economía o de otro tipo de licenciaturas que sigan adelante, que estudien, porque sobre todo hay retos a futuro que están en sus manos, ¿no? Nosotros estamos construyendo desde las aulas, desde la investigación, pero también es importante que ellos se posicionen como actores activos para la transformación estructural de México para bien. Entonces, eso sería mi único comentario de cierre y pues muchísimas gracias a todos, a todas. Agustín por la invitación, Miguel por el espacio y estoy aquí a la orden y muchísimas gracias. Nada más eso. Vinculas el video de YouTube para que yo aquí en Xochimilco también lo comparta, Miguel. Muchas gracias, de verdad. Y pronto nos vemos. Ya en unos minutos estará disponible Ah, y ya, bien. Ok, ya les envío el link. ¿Eh? sí, estoy al pendiente de las Sí. preguntas y va a ser un gusto poder continuar. Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, pues yo les agradezco realmente mucho su participación. Le agradezco a la doctora Laura Montiel y al doctor Agustín Vázquez, colegas, compañeros y este, eh, sí, compañeros de este gremio que tenemos muchos retos que seguir desentramando. Bueno, pues estaremos a la orden también para ustedes y nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Bonito fin de semana. Saludos a todos. Saludos, Fíjate, Dani. Hasta Hasta luego. luego. Luego te hablo, Agustín. Diego, André, Franco y Daniel, saludos. Sí, Muchas Gracias. gracias. Luego te hablo, Hasta luego, Agustín. bye, claro bye. que sí. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.